Buenos días, el día de hoy vamos a continuar con lo que va después de la división de polinomios. Nuestra última sesión se discutió sobre las dos opciones que existen para dividir polinomios. Una de ellas se llama la división larga y la otra es la división sintética, y ambos métodos fueron explicados. Ahora el paso que sigue es hablar de el teorema del factor y este que se llama el teorema del residuo. Vamos a comenzar por el teorema del residuo y el enunciado dice: si un polinomio, lo voy a llamar p de x, se divide entre x menos c, siendo c cualquier número real, entonces el residuo es el valor del polinomio evaluado en el punto C o evaluado en ese valor de C. Enseguida vamos a hacer un ejemplo. Entonces acá tenemos p de x, el polinomio. Recuerden que el polinomio vendría siendo mi dividendo. X menos c, si estoy diciendo que voy a dividir por x menos c viene siendo mi divisor, el cociente y el residuo. Esto es lo mismo que si estuviéramos lo que estábamos viendo anteriormente, que era dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Era la forma en que expresábamos después de hacer la división larga o la división sintética. El dividendo era nuestro polinomio original, es un divisor por un cociente más el residuo, que era el valor que quedaba después de hacer la división. Si decimos que el polinomio se deja dividir por x menos c viene siendo nuestro divisor, ¿sí? Y lo que dice el teorema del residuo es que el valor de este residuo es lo mismo que si yo evaluara el polinomio en c. Entonces miremos de dónde viene ese teorema. Resulta que si yo evalúo el polinomio, al evaluar el polinomio en C, evaluar el polinomio en C no es nada más ni nada menos que en vez de poner X, en donde dice X, cambiamos a X por el valor de C. C puede ser cualquier número, ¿cierto? Aquí lo estamos poniendo en general. Si yo evalúo el polinomio en C, entonces, ¿qué me queda? Que el polinomio evaluado en C, ya no P de X, sino para un número C, es igual a x menos c, pero recuerden que x vale c, c menos c, por un cociente más un residuo. Recuerden, evaluar el polinomio en c es que donde dice x, yo lo reemplazo por c. Entonces el polinomio evaluado en c equivaldrá, según esto que tenemos acá, a c menos c por cociente más residuo. Resulta que c menos c se cancela, esto da 0. 0 por cualquier cosa que yo tenga me dará 0. Y el polinomio evaluado en c será igual al residuo, que es lo que dice el teorema del residuo. ¿Esto qué utilidad tiene? Resulta que si yo quiero saber el residuo de una división entre polinomios, y a mí solo me interesa saber cuánto vale el residuo, yo no tengo que hacer toda la división y finalmente observar cuánto queda en el residuo, sino que yo simplemente evalúo el polinomio en ese valor de c y eso que me dé es el mismo valor del residuo. Vamos a hacer un ejemplo y yo sé que ya aclara un poquito este concepto, que así con letras y explicado no puede uno aterrizar tanto la idea. Vamos a hacer lo siguiente, miremos este polinomio: x a la 3 menos 7x a la 2 más 17x menos 6, y nos dicen divida esto por x menos 3. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá cuál es el residuo de esta división.
Vamos a hacerlo por el método largo. El método largo es, voy a hacer la división y no voy a usar este teorema, sino que voy a hacer todo el proceso de división. Para hacer todo el proceso de división, recuerden, tenemos dos opciones. Está la división larga y está la división sintética. Ambas fueron explicadas previamente. Voy a usar la división sintética. Y recuerdo, cuando uso la división sintética, reviso que el polinomio esté en grado decreciente. X a la 3, X a la 2, X a la 1, X no está. No me falta ningún coeficiente. En el método de la división sintética bajábamos los coeficientes. Del primero es un 1, del segundo es un menos 7, del tercero es un más 17 y el último es un menos 6. Estoy bajando los coeficientes. Y acá en donde está división, a este menos 3 le cambio el signo y le pongo más 3. Hago una rayita. El primer numerito lo bajamos tal cual, 1. Y empezamos a multiplicar 1 por 3, 3 positivo. Aquí escribo 3 positivo. Y voy a sumar menos 7 más 3, menos 4. Luego menos 4 por 3, menos 12. Sumamos 17 menos 12 da 5 positivo. 5 por 3, 15 positivo. C menos 6 más 15, eso da más 9. Si recuerdan nuestro último explicación, este que tengo acá es el residuo. ¿Sí? Y de estos numeritos que está acá sale el cociente. Y el cociente, recordamos que utilizamos estos como los coeficientes y le bajo un grado al polinomio. Este será entonces el coeficiente de x a la 2, el de x a la 1 y el término que queda solito o independiente. Mi cociente entonces será x a la 2 menos 4x bajo un grado, ¿cierto? Más 5. Este es el cociente. El residuo me dio 9. Vamos a utilizar ya no haciendo toda la división para ver cuánto da el residuo, sino que vamos a emplear este teorema. ¿Qué dice el teorema? Que usted puede hallar el residuo simplemente evaluando el polinomio en el valor c. ¿Sí? Si el polinomio se divide por x menos c, yo evalúo el polinomio en c. Vamos a emplear ese teorema del residuo. El polinomio, recordemos, lo voy a escribir x a la 3 menos 7x a la 2 más 17x menos 6, ¿cierto? Y lo estoy dividiendo por x menos 3. Aquí, ¿quién es c? Recuerden que estábamos hablando de x menos c. C en este caso es 3. 3 positivo, porque es x menos c. C es este numerito que vale 3 en este caso para mí. Entonces C vale 3. Truco. Cuando ustedes estén dividiendo por x menos algo, a este numerito le cambian el signo y eso es c. Como es x menos 3, c vale 3. Si fuera x más 3, c valdría menos 3. Si fuera x más 2, c sería menos 2. A este número le cambiamos el signo, si lo quieren ver de una manera más rápida. Entonces yo voy a decir que mi residuo es igual, hallándolo con el teorema del residuo, al valor del polinomio evaluado en 3, que es el polinomio en este caso evaluado en c, ¿cierto? Cuando yo evalúo en polinomio en 3, ¿qué estoy diciendo? Que entonces donde dice x, yo en vez de x pongo 3. Eso es evaluar el polinomio en 3. Entonces voy a reemplazar x a la 3, pongo 3 a la 3. Menos 7x a la 2, entonces 7 por
3 a la 2. Más 17x más 17 por 3 y menos 6. Lo único que estoy haciendo es donde dice x yo pongo mi 3. Miren que es x a la 3, 3 a la 3. Menos 7x a la 2, donde dice x pongo 3. Más 17x, donde dice x pongo 3. Como se está multiplicando, entonces es mejor meter un paréntesis. Y vamos a resolver todo esto. Entonces 3 por 3 a la 3 sería 27. Menos 3 a la 2 es 9. Por 7, 63. Más 17 por 3. Eso da 51. Y el 6 negativo. Cuando hacemos toda esta operación, sea la calculadora o sea mentalmente, eso va a dar 9 positivo. Y este 9 positivo coincide con el residuo que habíamos obtenido al hacer la división. Vemos que si queremos saber, obviamente, si yo solo quiero saber el residuo, yo puedo usar este teorema del residuo. Si yo quiero saber el cociente, pues tengo que hacer todo el proceso de división. Pero lo que estamos viendo es que podemos saber el residuo de un polinomio solamente al evaluar el polinomio en el valor que queremos saber. Vamos a hacer un ejemplo más para aclarar un poquito más este tema. Hagámoslo con otra división diferente. Vamos a escribirla acá. Esta, por ejemplo, 9x a la 3 menos 6x a la 2 más 3x menos 3. Y nos piden dividirlo por 3x menos 6. Aquí hay otro que creo que por ahora está más fácil. X a la 3 más x a la 2 menos 14x más 6 dividido x menos 3. Quiero hacer primero este. Ahora les explico por qué. Este acá tiene una parte que no es x más o menos algo, sino que tiene un coeficiente. Entonces expliquémoslo un poquito más adelante para no confundirlos todavía. Vamos a mirar esta división. Me dicen cuánto dará ese residuo. No queremos averiguar el cociente todavía, sino el residuo de esta división. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál será el residuo al hacer esta división? Vamos a usar el teorema del residuo. El teorema del residuo dice que yo evalúo el polinomio en C. Pero aquí, ¿quién es C? Entonces recuerden, C es que a este que está aquí le cambio el signo, ¿sí? Como es x menos 3, entonces C será 3 positivo. Al evaluar el polinomio en C, ¿qué nos queda? Entonces, donde dice x, yo voy a poner 3. El primero quedará 3 a la 3 más x a la 2, 3 a la 2. Lo pueden encerrar en un paréntesis o dejarlo solito. Acá que está acompañado del 14, 14x, sí es importante ponerlo en un paréntesis, porque si no lo escribimos en un paréntesis, esto puede parecer 143. Aquí sí queda claro que es 14 por 3. Y más 6. Lo único que hemos hecho es cambiar la x por un 3. Hagamos esas operaciones a ver qué nos da. 3 a la 3, 27. 3 a la 2, 9. 14 por 3. 4 por 3, 12. ¿Cierto? 1 por 3, 3 y llevo una, 4 serían 42 y más 6. Cuando hacemos toda esta división,
Hagámosla en la calculadora si quieren. 27 más 9 menos 42 y más 6 da 0. ¿Qué significa que el residuo da 0? Recuerden que al evaluar ahí estamos diciendo que este es el valor del residuo, que el residuo da 0. Básicamente lo que nos quiere decir esto es que esta división que tenemos acá sería una división exacta porque no quedaría ningún residuo. El residuo me está dando 0. ¿Cómo sabemos si es cierto? Podemos hacer la división. Hagámosla por esta vecesita para comprobar que esa división sí es exacta. Hagamos la división de x a la 3 más x a la 2 menos 14x más 6 y dividámoslo entre x menos 3. El ejercicio anterior acabé de usar la división sintética. Para este caso voy a usar la división larga para que ambas, digamos, metodologías queden claras y las podamos practicar. Recuerden, para saber qué pongo acá, digo x a la 3 dividido x, ¿cuánto da? O por cuánto tengo que multiplicar x para que me dé x a la 3. X a la 3 dividido x, eso da x a la 2. Entonces aquí va x a la 2. X a la 2 por x a la 3. Acá recuerden que a lo que nos da le cambiamos el signo. La metodología pasada le cambiábamos el signo a él. En la división larga, cuando hacemos esta multiplicación, cambiamos el signo a lo que nos da aquí. Los que de pronto no lo recuerdan, es bueno recordar el video porque es importante tener clara cómo se hace esta división. Luego viene x2 por menos 3, será menos 3x2. Acá pongo más 3x2, le cambié el signo y voy a sumar. Ellos se cancelan. Acá entonces 1x2 y 3x2, eso nos dará 4x a la 2 y a ellos los voy a bajar, menos 14x y más 6. Ahora debo pensar, ¿por cuánto tengo que multiplicar a x para que me dé 4x a la 2? ¿Cómo lo puedo averiguar si no lo veo claro? 4x a la 2 dividido x, esto dará 4x. Ese es el número que viene aquí, 4x. ¿Sí? Entonces 4x por x, 4x2. Acá pongo menos 4x2. 4x por menos 3, menos 12x. Acá pongo más 12x. Y voy a sumar otra vez. Ellos se cancelan. Menos 14x más 12x, menos 2x. Y bajo el 6. ¿Por cuánto hay que multiplicar x para que dé menos 2x? O haciéndolo acá, menos 2x dividido x será menos 2. Entonces acá pongo menos 2. Menos 2 por x, menos 2x acá escribo, más 2x. Menos 2 por menos 3, 6 positivo, menos por menos más. Acá pongo 6 negativo y cuando sumamos vemos que todo se cancela y esa da 0. Y recuerden que este es el residuo. Esta división era exacta, pero yo ya lo sabía hace rato. Aplicando el teorema del residuo, al evaluar el valor del polinomio en i3, cambiando este signo aquí, yo pude ya hace rato constatar que esa división iba a ser una división exacta porque el residuo daba 0. ¿Sí? Entonces esa es la utilidad del teorema del residuo, que junto con el teorema del factor nos van a ser de gran utilidad. Ahora vamos a explicar ese teorema del factor y luego vamos a ver cómo ambos los podemos emplear. Entonces el próximo se llamará el teorema del factor. El teorema del factor dice lo siguiente. C es un 0 de P de X si
y solo si x menos c es un factor de p de x. ¿Cómo así? Ese mismo valor del que estábamos hablando ahora, el número c, es un cero del polinomio. ¿Qué es un cero del polinomio? Que cuando yo reemplazo el valor de c en el polinomio, me da 0. Como este caso que nos acaba de dar aquí. Cuando reemplazamos el valor de 3 en este polinomio, y reemplazamos el valor de 3, nos dio 0. El residuo da 0. Cuando tengamos eso, quiere decir que ese valor es un 0 de p de x. ¿Sí? Y si él es un 0 del polinomio, x menos ese número se llamará un factor. ¿Cómo que un factor? Es decir, es uno de los factores que haría parte de la factorización de ese polinomio. Vamos a explicarlo claramente haciendo otro ejemplo. ¿Sí? Voy a tomar este que está aquí. 3x a la 2 más 2x menos 8. Y lo voy a dividir por x más 2. Este es x a la 2, x a la 1, x no está. Vamos a hacer esta división, ¿sí? Pero no la voy a hacer toda completa. Vamos a decir, apliquemos el teorema del residuo. Teorema del residuo. ¿Qué dice el teorema del residuo? Si recuerdan, dice que cuando yo evalúo este polinomio en este número con el signo contrario, puedo obtener el residuo de esta división. No voy a hacer toda la división, solo quiero saber cuánto da el residuo. Hagamos la división. Lo voy a hacer por la división sintética. Bajo este coeficiente, bajo este, bajo este. Y acá, si recuerdan, escribo este número con el signo contrario. Era más 2, pongo menos 2. Vamos a bajar el primero, 3. 3 por menos 2, eso da menos 6. 2 menos 6, menos 4. Menos 4 por menos 2, más 8, porque los dos son negativos y menos por menos da más. Y menos 8 más 8 da 0. Este es el residuo del polinomio. El residuo del polinomio me dio 0. ¿Qué quiere decir que él dio 0? Que esta división por x más 2 es una división exacta, ¿cierto? Eso lo podemos ver desde el teorema del residuo. El teorema del residuo, ¿cómo lo aplicamos? El teorema del residuo lo vamos a aplicar y que dice que cuando yo evalúe el polinomio en menos 2, me debería dar 0. ¿Por qué? Porque es evaluar el valor de este polinomio en este número con el signo contrario, en menos 2. ¿Cómo hago eso? Donde dice x en este polinomio y voy a escribir menos 2. Entonces escribamos 3x a la 2, 3 por menos 2 a la 2, más 2 por x, o sea 2 por menos 2 y menos 8. Acá era 3x a la 2, donde dice x pongo menos 2. Aquí era 2x, donde dice x pongo menos 2, aquí no había x. Hacemos esta división y ¿qué nos da? Menos 2 a la 2, ¿cuánto da? 4 positivo. Acá 2 por menos 2, 4 negativo y menos 8. Si vemos, 3 por 4, 12, menos 4 y menos 8, eso da 0. La división era exacta. Si yo aplico el teorema del residuo, sin tener que hacer toda esta división, yo puedo ver que
el residuo era 0. El teorema del residuo dice que si al evaluarlo aquí me da 0 es porque el residuo será 0, ¿sí? Ahora, ¿qué dice el teorema del factor? El teorema del factor dice que si ese valor de menos 2 vuelve 0 mi polinomio, como lo hizo acá, cuando lo evalué en menos 2 dio 0, es porque x menos c es un factor del polinomio. Vamos a factorizar ese polinomio. El polinomio se llama 3x a la 2 más 2x y menos 8. Vamos a factorizarlo. Entonces esta factorización de este polinomio la podemos hacer siguiendo esto que dice el teorema del factor. ¿Qué dice el teorema del factor? Que este polinomio se puede factorizar, 3x a la 2 más 2x menos 8, se puede factorizar y uno de los factores será x menos c. ¿Cuál es x menos c? X más 2. Recuerden que es en menos 2. C vale menos 2. X menos 2 se vuelve x más 2. Él es un pedazo de mi factorización. El otro pedazo de mi factorización no lo conozco. ¿Cierto que no? Porque tengo que él es un factor, pero me falta el otro factor. El otro factor, si yo hago la división, pues ya sé que lo puedo sacar de aquí. El otro factor sale de aquí, del cociente. ¿Cuál es el cociente en este caso? Recuerden, 3 es el coeficiente, le bajo un grado. Si estaba x a la 2, entonces 3 es el coeficiente de x y el otro término queda independiente. Él es el cociente. Entonces yo tengo que 3x a la 2 más 2x menos 8 será igual a uno de los factores que era x más 2 y al cociente que es 3x menos 4. No hay residuo, ¿cierto? Miren que lo que hicimos fue factorizar el polinomio. Lo factoricé. Tengo dos paréntesis, pueden ser más si el polinomio es más alto, separados entre sí por una multiplicación. Eso se llama factorizar. El teorema del residuo y el teorema del factor entonces los vamos a emplear para poder factorizar polinomios, pero usualmente se usa para polinomios más grandes a grado 2, porque los de grado 2 fácilmente los podemos factorizar usando casos como el caso de factorización que llamamos x2 más bx más c o ax2 más bx más c o trinomio cuadrado perfecto, pero cuando tenemos grados más altos a 2, el teorema del factor y el teorema del residuo van a ser nuestra herramienta para poder factorizar esos polinomios grandes. Miremos un ejemplo de cómo utilizar esos teoremas para factorizar un polinomio grande. Tenemos acá este ejemplo y dice p de x es igual a x a la 3 menos 7x más 6. Y nos dice que muestre que p de 1 es igual a 0 y use este hecho para factorizar p de x por completo. Miren este polinomio que tengo acá. Si ustedes les piden que factoricen esto, entonces empezamos a analizar. No hay factor común ni por agrupación, no es un trinomio cuadrado perfecto, no es un cubo, no es x2 más bx más c, no es diferencia de cuadrados ni de cubos, nada de eso. O sea, ninguno de los 8 casos de factorización que vimos nos permite factorizar este polinomio. Acá nos dicen, muestre que el polinomio evaluado en 1 da 0 y use esto para factorizarlo completamente.
Primero evaluemos si es cierto que cuando yo evalúo el polinomio en 1 se vuelve 0. ¿Cómo así? O sea, que donde dice x yo pongo un 1. Eso se habla de p de 1, reemplazar la x por un 1. Hagamos eso a ver si sí es cierto. El polinomio en 1, ya no p de x sino p de 1, será 1 al cubo menos 7 por 1 más 6. Entonces decimos 1 al cubo, pues da 1. 7 por 1, 7 y más 6. 1 y 6, 7 menos 7, efectivamente esto se vuelve 0. Al evaluar el polinomio en 1, el polinomio se vuelve 0. ¿Qué dice el teorema del residuo? ¿Qué dice el teorema del residuo? Que si yo hiciera toda la división, del polinomio, que es x a la 3 menos 7x más 6, que si yo dividiera este polinomio entre x menos, ¿cuánto? Entre x menos 1, porque esto es c en este caso, que si yo dividiera por x menos 1, la división tiene residuo igual a 0. Eso es lo que quiere decir el teorema del residuo. Al evaluar el polinomio en 1, si esto da 0, es porque cuando yo hago esta división y divido por x menos 1, el residuo me debe dar 0, porque aquí me dio 0. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Y el teorema del factor dice que si este valor de 1 es un 0 del polinomio porque lo vuelve 0, entonces x menos 1 es uno de los factores de ese polinomio cuando yo lo vaya a factorizar. Él es 1. Vamos a ver cuáles son los otros. Para saber cuáles son los otros, pues tengo que hacer la división. Vamos a hacer la división. Entonces recuerden que tenemos x a la 3, no hay campo, no hay un x a la 2, x a la 1, entonces en la división debemos dejar un huequito. Debemos decir x a la 3 menos 0x a la 2 menos 7x y más 6. Porque debe bajar el grado y no hay x a la 2, entonces pongo 0x a la 2. Vamos a dividir por x menos 1. Si hacemos la división sintética, que es un poco más corta, entonces bajemos los coeficientes, un 1, un 0, un menos 7 y un 6. Acá le cambio el signo, en vez de menos 1 pongo más 1. Y hacemos la división, bajamos el primero, es un 1. 1 por 1, 1, pongo un 1. Sumo 0 más 1, 0 más 1 me da 1. 1 por 1, 1, acá también va un 1. Menos 7 más 1, menos 6. Menos 6 por 1, eso da menos 6. Y acá la suma de los dos da 0. Efectivamente el residuo da 0. Ya lo sabíamos, ¿cierto? Que ese residuo iba a dar 0. Por lo tanto, si ese residuo da 0, de acá sale mi cociente y esto es una división exacta. Entonces, ¿cuál es el cociente? El cociente será, le bajo un grado, era a la 3, entonces este será el coeficiente x a la 2 más x menos 6. Estos son los coeficientes de mi polinomio que se llama cociente. Bien, entonces puedo concluir que p de x, que es el polinomio original, es x a la 3 menos 7x más 6 es igual al divisor que se llama x menos 1 por el cociente que se llama x a la 2 más x menos 6 más un residuo que da 0, ¿cierto?
Miren que lo factoricé. El teorema del factor dice que si el polinomio se vuelve 0, como se volvió 0 ahora, en el valor de 1, es porque x menos ese valor, x menos 1, es uno de los factores. Y acá lo vemos claramente. X menos 1 es uno de los factores y este es el otro factor. Ahora, ya lo factorizamos, pero si ustedes observan esta segunda parte, puede de pronto seguirse factorizando, porque este es un caso tipo x2 más bx más c. Entonces esto es x menos 1 y para este segundo polinomio que está como lo que llamamos el cociente, voy a tratar de factorizarlo. Recuerden que ese caso de factorización es, abrimos dos paréntesis, ponemos x y x, este signo va en este paréntesis, o sea, más, y más por menos viene aquí, más por menos menos. Necesitamos dos números que multiplicados den menos 6 y que sumados den más 1. El 6 por 1 da menos 6, pero el 6 y el 1 no suman 1, entonces es el 3 y el menos 2. 3 por menos 2, menos 6, 3 menos 2, 1 positivo. ¿Sí? Entonces observamos que logramos factorizar totalmente este polinomio en 3 pedazos. Miren que no era ninguno de los casos que podíamos factorizar nosotros, pero utilizando el teorema del residuo y el teorema del factor, logramos una factorización completa en 3 paréntesis separados. Entonces para eso es para lo que se emplea el teorema del residuo y el teorema del factor. ¿Sí? Vamos a mirar ahora otro teorema para complementar todas estas cosas en una sola. Ese teorema se llama el teorema de los ceros racionales. Y vamos a juntar el del residuo y el del factor con este para lograr factorizar polinomios de un grado alto. Entonces se llama el teorema de los ceros racionales. Entonces, ¿para qué sirve? Nos permite hallar las raíces racionales de un polinomio para poderlo factorizar. Si recuerdan, cuando hablamos de raíces racionales nos estamos haciendo referencia a los números racionales, y los números racionales eran aquellos que yo podía expresar de la forma a sobre b, ¿sí? Como una división. Esos son los números racionales. Entonces este teorema nos ayuda a factorizar polinomios grandes. Y dice así: si un polinomio, lo voy a poner en forma general, a x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más a sub 2 x2 más a sub 1x más a sub 0, el término independiente, tiene coeficientes enteros entonces todo cero racional de p de x es de la forma p sobre q, donde p divisor de a sub 0 y q es un divisor de a sub n, a la n, perdón, bueno, a sub
equivoqué aquí, a sub n. Ya vamos a hacer un ejemplo para explicar acá. Resulta que si yo tengo un polinomio de cualquier grado, piensen en un grado alto, ¿sí? Y los coeficientes de ese polinomio, que aquí están expresados con letras, son números enteros, negativos o positivos, pero enteros. Entonces, un cero racional del polinomio debe tener esta forma, P sobre Q. P son los divisores del término independiente y Q es un divisor del coeficiente que está acompañando a la X en el grado más alto. A sub n es el coeficiente de X a la n del grado más alto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar un polinomio, vamos a mirar el término independiente y el coeficiente del grado más alto. Vamos a hallar todos los posibles divisores de ambos. Los vamos a poner en forma de fracción. Y si ese polinomio tiene un cero racional de esta forma, ese cero racional va a estar dentro de la lista que nosotros vamos a formar. Miremos un ejemplo. Con el ejemplo yo sé que ya les aclaro muchas dudas de esta teoría. Pensemos en este polinomio 4x a la 3 menos 5x a la 2 menos 7x y más 2. ¿Sí? Miremos ese polinomio y nosotros vemos que es de grado 3. Este señorito que está aquí solito, esto es lo que llamamos a sub 0 o término independiente. Y el que está acompañando al grado más alto, ese será a sub n. ¿Sí? Ellos son los que más me interesan a mí. Si me entregan el polinomio en un grado, digamos en forma desordenada, yo debo buscar el más alto, él será sub n, y el que está solito sin x o sin variable será el a sub 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar los posibles ceros racionales, ¿sí? Empecemos primero con posibles valores de P y con los posibles valores de Q, que son los que van a conformar mis posibles ceros racionales. Posibles valores de P. ¿Cómo así que posibles valores de P? Dice P son los divisores de A sub 0. ¿Cuáles son los divisores de A sub 0? Cuando yo quiero dividir 2, ¿por qué lo puede dividir? Solo por 1 y por 2. Pero vamos a tener en cuenta siempre que puede haber un positivo y un negativo, es decir, 2 se deja dividir por 1, pero también por menos 1. 2 se deja dividir por 2, pero también por menos 2. En total tengo 4 opciones para P, ¿sí? Ahora miremos los valores de Q, divisores de A sub n, o sea, del coeficiente del grado más alto. ¿Cuáles son los divisores de 4? Ahí puede ser el 1, positivo y negativo, puede ser el 2 o puede ser el mismo 4. ¿Sí? Recuerden, los divisores es como cuando uno coge y descompone el número y dice saco mitad, da 2, saco mitad, da 1. Entonces los posibles divisores de 4 son el 2, el 1, pero también el mismo. Todos ellos son divisores de 4. Ahora, posibles ceros racionales. ¿Cuáles son los posibles ceros racionales de mi polinomio? Posibles ceros racionales tienen la forma P sobre Q. O sea, P sobre Q puede ser el 1 sobre el 1, el 1 sobre el menos 1, el menos 1 sobre el 1, el menos 1 sobre el menos 1, el 1 sobre el 2, el 1 sobre el menos 2, todos con todos los posibles de P arriba con todos los posibles de P abajo. O sea, puede ser más o menos 1 arriba, más o menos 1 abajo.
puede ser más o menos 1 arriba, más o menos 2 abajo, porque recuerden que aquí van los posibles valores de P y abajo los posibles valores de Q. Entonces estoy haciendo el 1 arriba con el 1 abajo, el 1 arriba con el 2 abajo, me falta el 1 arriba con el 4 abajo. También es posible el 1 con el más o menos 4, pero también es posible el 2 con el 1, el 2 con el 2 y el 2 con el 4. O sea, también es posible que yo tenga más o menos 2 sobre más o menos 1, más o menos 2 sobre más o menos 2 y más o menos 2 sobre más o menos 4. Todos estos posibles valores son los que me arroja la lista. ¿Cuántos valores hay? Un montón. Lo que pasa es que si nos detallamos hay unos que están repetidos. Por ejemplo, cuando yo digo 1 sobre 1, eso es 1. Cuando yo digo 2 sobre 2, eso también es 1, ¿cierto? O sea, estos valores son los mismos. 1 medio, 1 cuarto, 2 medios es lo mismo que 1 y 2 cuartos, si lo simplifico, es lo mismo que 1 medio. Entonces, en realidad, ¿qué valores me quedan? Está el más o menos 1, el más o menos 1 medio, el más o menos 1 cuarto, el más o menos 2, ¿cierto? Y ya, porque el 2 sobre 2 es el mismo 1 y el 2 sobre 4 es el mismo 1 cuarto. Entonces, ¿cuántas opciones tengo? 2, 4, 6 y 8 opciones, tomando pues en cuenta que hay un valor positivo y un valor negativo. ¿Qué quiere decir el teorema de los ceros racionales? Yo para qué estoy haciendo todo esto de hallar estos posibles valores. Este polinomio que me dieron de grado 3, que no puedo factorizar así a simple vista porque no tengo ninguno de los métodos que le aplique, resulta que uno de estos valores puede volverlo 0. Es decir, o en el 1 o en el menos 1 o en el 1 medio o en el menos 1 medio o en el 1 cuarto o en el menos 1 cuarto o en el 2 o en el menos 2, este polinomio se va a volver 0. ¿En cuál valor? No sé. ¿En cuál valor se volverá 0? Tengo que evaluar el polinomio en cada uno de esos valores con su positivo y su negativo. Cuando encuentren qué valor se vuelve 0, ¿qué puedo concluir con el teorema del residuo que acabamos de ver? Que cuando este polinomio se vuelva 0 en alguno de estos valores es porque la división por x menos ese número es una división exacta. Y el teorema del factor dice que x menos ese número, que sea el que me haya dado 0, es uno de los factores de mi factorización del polinomio. Entonces, el teorema de los ceros racionales lo que nos permite es obtener una lista de números que son posibles ceros de un polinomio. Para ver cuál de todos es el que lo vuelve 0, debo recurrir al teorema del residuo. Vamos a evaluarlo en varios. Voy a tomar el polinomio que está aquí y lo voy a evaluar en estos valores. Toca evaluarlo. A veces uno con el primero que evalúa le da. A veces toca y toca y toca llegar hasta algún valor. Ustedes pueden arrancar tanteando cualquiera de estos valores en el orden que quieran. Si quieren arrancan por acá, si quieren arrancan por acá. No sugiero empezar con los fraccionarios porque elevar un fraccionario al cubo, luego al cuadrado, luego restarlo se va a volver un poquito más complicado. Entonces uno usualmente suele arrancar por los números enteros que son más fáciles de reemplazar y evaluar en el polinomio. Lo que voy a hacer ahora es entonces evaluar el polinomio en 1, por ejemplo. Luego lo voy a evaluar en menos 1. Luego lo podemos evaluar en 2 y en menos 2. A ver en dónde se vuelve 0. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, en 1. Si evalúa el polinomio en 1, entonces este polinomio que tengo arriba, voy a ver si donde pongo x pongo un 1, si eso se vuelve 0. Dice 4x a la 3, entonces será 4 por 1 a la 3.
menos 5, x a la 2, menos 5 por 1 a la 2, menos 7x, menos 7 por 1 y más 2. Miremos eso cuánto da. 4 por 1 al cubo, 4, menos 5 por 1, entonces reemplacemos acá 4, menos 5, menos 7 y más 2, ¿sí? 5 y 7 da 12 negativo, 4 y 2 da 6 positivo. No es tan importante cuánto da eso no da 0. Eso es lo que me interesa a mí. Yo quiero saber dónde se vuelve 0 y en este valor no se vuelve 0. No es tan importante si esto da menos 5, menos 4, o 2 o 3, sino que cuando no da 0 no me interesa. Voy a evaluarlo ahora en menos 1, porque tengo el 1 positivo y el 1 negativo. Lo voy a evaluar en menos 1, entonces es 4 por menos 1 al cubo, menos 5 por menos 1 al cuadrado, menos 7 por menos 1 y más 2. Y hacemos lo mismo, solo que acá menos 1 al cubo es menos 1, 4 por menos 1 saldrá menos 4. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, por menos 5 queda menos 5, ¿sí? Ojo, esto sale positivo porque es menos 1 al cuadrado. Como esto es negativo, 5 por 1 da 5 con el signo negativo. Ahora en el otro, menos 7 por menos 1, eso se volverá más 7. Y finalmente más 2. Acá vemos menos 4 menos 5 menos 9 y 7 y 2, 9. Esto da 0. ¿Qué quiere decir que eso da 0? Que x menos este valor que tengo aquí, o sea, menos 1, x menos menos 1 es un factor del polinomio. Eso es lo que dice el teorema del factor. O sea, x más 1 es un factor. ¿Sí? Coger este valor y cambiarle el signo. Si en menos 1 se vuelve 0, x más 1 es un factor. O sea, cuando yo quiera factorizar este polinomio, escribámoslo nuevamente acá. El polinomio es x a la 3, 4x a la 3, menos 5x a la 2, menos 7x más 2. Este es el polinomio, ¿sí? Cuando yo lo quiera factorizar, uno de los factores es x más 1. Y por ahí hay otro factor que no conozco. Pero ya tengo uno de los factores, un pedazo de la factorización de mi polinomio. El otro lo voy a averiguar. ¿Cómo puedo averiguar este? X más 1 es un factor. Si yo divido mi polinomio por x más 1, voy a obtener el otro pedazo, que sería el cociente, ¿sí? Este que está aquí es el cociente. Entonces vamos a hacer la división y la voy a hacer de la forma de la división sintética, que es más corta. Vamos a bajar los coeficientes, ya vimos que es a la 3, a la 2, a la 1 y no está. Entonces bajamos los coeficientes, entonces es 4, este color está un poco feo, 4, menos 5, menos 7 y 2. Recuerden, si voy a dividir por x más 1, entonces aquí en esta parte va menos 1. Bajo el 4 y empezamos así, 4 por menos 1, menos 4. Menos 5 menos 4, eso da menos 9. Estoy sumando, menos 9 por un menos 1, eso dará más 9. Menos 7 más 9 da 2 positivo, ¿cierto? Y 2 por menos 1 da menos 2. Y esto da 0 en la suma porque el residuo da 0. Yo ya sabía que el residuo daba 0. ¿Cómo lo sabía? Porque yo ahorita,
Si recuerdan, evalué el polinomio aquí en menos 1. Cuando yo evalué el polinomio en menos 1, el residuo yo ya sabía que iba a dar 0. Esta división es exacta. De este resto de aquí va a salir el cociente. El cociente será, estos son los coeficientes y bajo un grado. Este es el de x pero al cuadrado porque estoy bajando un grado. Será 4x a la 2 menos 9x más 2. ¿Sí? Ese es el que viene aquí. Conclusión. Mi polinomio 4x a la 3 menos 5x a la 2 menos 7x más 2 se puede factorizar como x más 1 por el cociente 4x a la 2 menos 9x más 2. Este que tengo acá se puede seguir factorizando, porque este es de la forma a x2 más bx más c. Entonces yo puedo emplear ahora un caso de factorización para este pedazo, pero el polinomio original como lo tenía no lo podía factorizar, no sabía cómo hacerlo. Vamos a terminar de factorizarlo totalmente. Ya tengo un factor, vamos a hallar los otros factores que salen de acá. Para eso debemos retomar un poquito cómo se factoriza este tipo de polinomios. Recordemos, cuando tenemos un coeficiente que acompaña al x a la 2, debemos multiplicar y dividir todo por ese coeficiente que aquí es un 4. Entonces queda 4 por 4x2 menos 9x más 2. Y cuando hacemos esta multiplicación, si recuerdan, la reescribimos así. 4 por 4x2, yo lo escribo 4x, yo lo organizo bien, 4x al cuadrado. 4 por menos 9x. Recuerden, dejo el menos 9 afuera y meto el 4 con la x. Y 4 por 2, aquí sí multiplico 8. Como multipliqué por 4, debo dividir por 4. Recuerden que esta es la manera en que logramos que este trinomio se parezca a uno de la forma x2 más algo por x más c. ¿Cómo se factoriza esto? Abro 2 paréntesis, no olvido mi denominador. Escribo la raíz de 4x a la 2, que simplemente es 4x y 4x. Este primer signo va aquí, que es un menos. Menos por más es el signo que va aquí. Números que multiplicados den 8, pero sumados den menos 9, pues será el 8 con el 1. Menos 8 por menos 1, 8 positivo, menos 8 y menos 1, menos 9. Recuerden que la idea es deshacernos del denominador. Observamos cuál de los dos paréntesis se deja dividir por 4. En este caso, el primero. Se dejan dividir ambos por 4. Entonces esto quedaría el primer paréntesis, 2x menos 2, perdón, x menos 2, estoy dividiendo por 4, x menos 2, y el otro paréntesis se queda quietecito, 4x menos 1. Esta es la factorización de lo que yo tengo acá como un asterisco, ¿cierto? La factorización completa del polinomio entonces es 4x a la 3 menos 5x a la 2 menos 7x más 2 será igual a el primer factor que encontré con el teorema de los ceros racionales, del factor y del residuo. Se llama x más 1. Y el otro pedazo que era este que ya factoricé aquí en estos dos paréntesis como x menos 2 por 4x menos 1. Esta es una factorización completa. Tengo 3
paréntesis multiplicándose entre sí. ¿Sí? Esa es la idea de hacer el uso del teorema de los ceros racionales para resolver polinomios de grados altos, en donde a simple vista no aplica ninguno de nuestros casos de factorización. En un próximo video, mi idea es hacer un taller en donde hagamos varios de estos ejemplos. Tomar polinomios de grados altos, usar el teorema de los ceros racionales para averiguar cuáles son los posibles ceros del polinomio, encontrar al menos uno de ellos, plantearlo, hacer la división y luego proceder a una factorización completa. Este es uno de los pilares que hacían parte, no sé si todavía, de lo que llamamos el examen institucional. Es muy importante tener claro el tema. Entonces quiero dedicar un video exclusivamente a resolver unos 2 o 3 ejemplos de este tipo de ejercicios para que ustedes aclaren dudas, y si después de ver los videos siguen dudas, entonces ya procedemos a hacer una videoconferencia o me escriben al correo para resolver puntualmente esas inquietudes. Por ahora entonces ya queda, digamos, el tema explicado, al menos la primera vez.